El mundo aplaudía talento, pero ellos hablaban de ADN. No les importaba el éxito. Decían tener otra misión. En plena época dorada, cuando la fama se construía en estudios y contratos, algunas estrellas aseguraban que lo suyo no era actuación, era infiltración. Afirmaban venir de otra especie. Lo decían en serio, en privado, entre amigos, o incluso en entrevistas que luego fueron editadas. No lo llamaban fantasía, lo llamaban origen. Y mientras el público creía ver ídolos de carne y hueso, ellos creían estar cumpliendo algo mucho más grande. Hoy te mostramos los nombres que aseguraban no pertenecer del todo a esta tierra. Y lo peor es que algunos lo demostraban sin abrir la boca. Spencer Tracy no era conocido por supersticiones ni por discursos místicos. Pero los que trabajaron cerca de él notaban detalles que no podían explicarse. Dormía poco, comía casi nada en los rodajes, y tenía una rutina fuera de cámara que nadie entendía. No usaba reloj, no toleraba espejos grandes, y una vez pidió que quitaran todos los cuadros con ojos humanos de su camerino. Cuando alguien le preguntó por qué, respondió: demasiadas miradas, y no todas son de aquí. Una anécdota documentada en las memorias de un iluminador afirma que Tracy se quedó mirando fijamente una lámpara encendida durante 20 minutos sin pestañear. Cuando el tipo quiso hablarle, Spencer lo interrumpió con un gesto seco y dijo: estoy ajustando la frecuencia. Esa frase se repitió varias veces a lo largo de su carrera, como si él mismo no se viera del todo como parte del entorno. Lo que pasó fuera del set era más perturbador que cualquier libreto. Spencer hablaba poco, pero cuando lo hacía, dejaba frases que descolocaban. Este cuerpo es temporal, le dijo una vez a un joven actor. Lo tomó como una metáfora, hasta que años después, entendió que no lo era. Claudette Colbert fue reina del melodrama y la comedia, pero detrás de sus ojos se escondía algo que incomodaba. Varios camarógrafos afirmaban que su mirada no podía enfocarse bien con ciertas lentes. Se quejaban de interferencia o brillo extraño cuando hacían close-ups. Uno llegó a decir: hay algo ahí que la cámara no digiere bien. Fuera de cámara era más reservado el asunto. Algunos asistentes mencionaban que hablaba en voz baja en camerinos vacíos, como si recibiera instrucciones. Nunca saludaba de noche con contacto físico. Decía que el tacto después del atardecer altera el pulso. Una frase suya, recogida en una entrevista no publicada, aún desconcierta: no es mi primer ciclo aquí, ni el último. ¿Realmente creía que su cuerpo solo era un vehículo temporal? En más de una ocasión, no por contenido explícito, sino por algo difícil de explicar. Una expresión, un silencio, una pausa que parecía programada. Para muchos, Claudette no interpretaba, ejecutaba. Faye Warey quedó en la historia como la chica que gritó frente a King Kong. Pero su entorno más cercano sabía que los verdaderos gritos pasaban fuera del set. Durante los descansos, Warey se ausentaba por horas, y regresaba con los ojos vidriosos y un olor metálico en la piel que el maquillaje no podía cubrir. Un vestuarista juró que sus huellas cambiaban ligeramente durante el día. No lo comentó, pero no volvió a trabajar con ella. En una fiesta privada en los 30, testigos aseguraron que Faye repitió la misma frase 4 veces, sin moverse, con la misma entonación exacta. Alguien bromeó que parecía una máquina. Ella solo sonrió, sin negar nada. A veces solo sigo el diseño, dijo. Nadie entendió, pero nadie olvidó esa noche. Faye Warey tenía una belleza que no parecía terrenal, pero eso no era lo raro. Lo inquietante era cómo se comportaba cuando no había cámaras. Fría, calculadora, como si todo fuera un guión que ella no escribió, pero sí debía cumplir. Henry Fonda era respetado, metódico y casi perfecto en cada escena. Pero lo que incomodaba a muchos no era su disciplina. Era su manera antinatural de estar presente. Un director afirmó que Fonda podía sostener una mirada fija durante tomas largas sin pestañear, algo que ningún otro actor lograba sin sufrir fatiga. Él solo decía: estoy alineado. En varias producciones, pedía cambios en la iluminación que no hacían sentido técnico. Decía que ciertos ángulos molestaban su campo natural. Una actriz con la que compartió varias escenas confesó que sentía descargas cuando lo tocaba en ciertas partes del cuerpo. Fonda lo atribuía a interferencia energética. Y cuando una periodista le preguntó si creía en la reencarnación, respondió: reencarnar es para humanos. Yo solo regreso,
Esa mirada decía más que el diálogo. Henry no hablaba de misticismo ni creencias. Hablaba como alguien que tenía claro que su historia no empezaba en ese siglo, ni en este planeta. Deanna Durbin fue la niña prodigio que desapareció del foco demasiado pronto. Pero algunos dicen que no se fue, simplemente cumplió su tarea. Su voz era demasiado perfecta, al punto que técnicos de sonido juraban que vibraba en frecuencias que no podían registrar bien. En ciertos estudios, los micrófonos se saturaban solo con su afinación natural. Más allá de la música, su comportamiento desconcertaba. Nunca comía con el equipo. Evitaba el contacto visual prolongado. Y en más de una ocasión, pidió suspender una escena porque el entorno estaba contaminado. Nadie entendía a qué se refería. Una asistente encontró en su bolso un cuaderno con símbolos que no eran escritura humana. Cuando intentó preguntarle, Deanna la despidió sin dar explicación. Lo que pasó fuera del set nunca se documentó del todo. Pero quienes la conocieron sabían que Durbin no estaba actuando. Cantaba como si cada nota fuera una frecuencia enviada desde otro plano. Y tal vez lo era. Joan Bennett tenía una memoria brutal. Pero más de uno aseguraba que no leía sus libretos, los absorbía. Una secretaria de producción juró que Joan pasaba la mano por encima del guión y decía, «Listo». Después, lo recitaba palabra por palabra, sin error. Nunca se equivocaba en las líneas, y parecía saber las de los demás también. Su casa estaba cubierta con espejos tapados, incluso en baños y pasillos. Decía que reflejar la estructura podía desbalancear la imagen. Un maquillador relató que en una ocasión Bennett pidió una base sin pigmentos, porque su piel necesitaba respirar neutro. Una frase que nadie había oído antes, ni desde entonces. En una entrevista sin emitir, le preguntaron por su secreto actoral y respondió, «No actúo, reproduzco lo que ya está en el sistema». Esa escena fue tan intensa que la censura no la permitió completa. No por lo visual, sino por cómo la interpretó, porque cuando Joan miraba a la cámara, no era una actriz, era alguien que sabía exactamente quién la estaba viendo. Jim Parker tenía una carrera constante, pero lo raro venía después. Al terminar las filmaciones, no recordaba escenas clave. Directores contaban que, al mostrarle las tomas grabadas, reaccionaba con sorpresa, como si las estuviera viendo por primera vez. Decía que entraba en modo y que, al salir, no retenía detalles. No era olvido. Era desconexión real. Una amiga cercana reveló que Jim usaba colgantes con símbolos extraños que nunca se quitaba, ni para dormir. Decía que eran códigos de activación. Durante una filmación, se quedó inmóvil 10 minutos con los ojos abiertos y sin responder a estímulos. Cuando volvió en sí, dijo, «Perdón». La señal era fuerte. Nadie quiso repetir esa escena, pero quedó en archivo interno del estudio. Lo que pasó fuera del libreto no era actuación. Jim no se veía como parte del negocio. Decía que era canal y que las emociones que proyectaba no eran suyas. Eran de quienes la habitaban en esos momentos. Gloria Stuart vivió dos carreras, la de la época dorada y la del regreso inesperado en los 90. Pero sus compañeros de juventud ya sabían que decía cosas que no cuadraban con su tiempo. Hablaba de tecnología que no existía, de eventos que aún no habían pasado. En una reunión privada, predijo el final de una relación famosa de Hollywood, antes de que comenzara. Durante el rodaje de El hombre invisible, pidió que su camerino estuviera completamente aislado. Decía que el aire común alteraba su campo interno. Técnicos de sonido notaron frecuencias extrañas cuando ella hablaba. Algunos micrófonos captaban zumbidos sin fuente clara. Un productor confesó que Stewart escribió frases que solo cobraron sentido décadas después. Las tenía en diarios escondidos en su camerino. Gloria no parecía estar anclada al presente. Caminaba por los estudios como si supiera exactamente a dónde iba, incluso antes de que los demás supieran a qué escena iban a entrar. Robert Donat era elegante, preciso, reservado, pero durante sus momentos fuera de escena, varios colegas lo veían escribir en hojas sin palabras. Solo trazaba líneas, patrones y símbolos que repetía con variaciones mínimas. Cuando le preguntaban qué era eso, respondía, «Solo estoy actualizando la secuencia». Lo más inquietante ocurrió en su casa, donde un técnico de iluminación fue a instalar un sistema especial. Encontró una habitación circular, sin ventanas, con paredes cubiertas de espejos rotos estratégicamente colocados. Donat dijo que era para equilibrar el campo.
Un amigo del actor dijo que Robert creía ser una figura de tránsito, y que su tiempo aquí era un experimento. La escena fue tan intensa que los estudios evitaban tocar su parte personal. Sabían que Donat no era excéntrico. Era alguien que se movía con una calma que no parecía de este mundo. Janet Gaynor fue una de las primeras grandes del cine, pero su vida privada tenía detalles que generaban sospechas. Nunca comía carne, lo cual no sería raro, si no fuera porque decía que su cuerpo no podía digerir lo que lleva carga física. En entrevistas viejas, evitaba hablar de infancia, y en su círculo íntimo se decía que tenía sueños recurrentes con estructuras de vidrio y agua en otros planetas. Un asistente personal contó que Janet tenía visiones antes de los rodajes. Decía que si no las anotaba, perdía la conexión. Esas notas nunca se compartieron, pero quienes las vieron hablaban de figuras geométricas y nombres imposibles de pronunciar. Ella afirmaba que solo era la mensajera de algo más grande, y cuando le preguntaban qué era, respondía: «Ni siquiera ustedes podrían verlo sin romperse por dentro». Janet no solo vivía fuera del sistema, vivía en otra frecuencia. Lo sabían sus colegas, pero nadie se atrevía a decirlo abiertamente. Porque en esa época, decir que no eras humano era perderlo todo. No eran papeles, no eran poses, eran confesiones. Algunos lo gritaban en clave, otros lo susurraban entre escena y escena. Pero todos dejaron señales de que su historia no terminaba en esta tierra. Eran ídolos frente a las cámaras, y algo más cuando las luces se apagaban. Mientras el público se enamoraba de su talento, ellos hablaban de frecuencias, ciclos y estructuras que solo entendían entre líneas. No buscaban fama, venían a observar, a transmitir, a recordarnos que no todo lo que vemos tiene raíz humana. Y si aún crees que todo era parte del show, piensa esto. ¿Cuántas veces viste a una estrella de esa época actuar como si ya supiera lo que iba a pasar? Suscríbete, porque lo que nadie se atrevió a decir en los sets, aquí se revela sin filtros.